principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Gracia y paz, hermanos del Señor Jesucristo. Quisiera pedirles, hermanos, si me acompañan con sus Biblias al libro de Ezequiel, en el capítulo 43 de Ezequiel. Ezequiel 43, vamos a leer inicialmente el verso 6 y parte del 7, dice así: Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Los hermanos han venido compartiendo diferentes aspectos del Señor mismo, de su obra, de la relación que hay del Señor con su pueblo. Amén. Y cuando nosotros vemos la palabra, hay diferentes aspectos de ese relacionamiento que hay entre el Señor y nosotros, sus hijos, su pueblo. Hay diferentes maneras en que el Señor nos muestra ese relacionamiento que Él quiere tener con nosotros. Los hermanos nos han hablado de ese relacionamiento que hay de Cristo con su iglesia, como el relacionamiento del esposo con la esposa. El Señor se presenta como el esposo de su iglesia y Él espera que la iglesia sea formada, sea edificada, sea madurada hasta el punto que podamos llegar a ser esa esposa que Él está esperando, vestida como Él la espera, sin mancha y sin arruga. Y ese aspecto de ese relacionamiento de Cristo con la iglesia como un esposo con su esposa, pues nos habla de esa intimidad que existe entre el esposo y la esposa, entre Cristo y su iglesia, de ese relacionamiento de amor, de intimidad que debe existir entre Cristo y nosotros, su pueblo, su iglesia. Pero también la palabra nos habla que Cristo se relaciona con su iglesia de la manera en que de un cuerpo. Él es nuestra cabeza y la iglesia es su cuerpo. Amén. Y nos habla entonces de que Él nos ha hecho un solo cuerpo porque hemos participado del mismo espíritu y que como cuerpo estamos unidos a nuestra única cabeza, que es Cristo. Y ahí nos enseña entonces de otro relacionamiento. Nos habla entonces de esa plenitud que hay en esa cabeza y que debe ser pasada ahora a todos los miembros de su cuerpo, para que podamos todos juntos, como un solo cuerpo, expresar la plenitud de aquel que es nuestra cabeza. Nos habla entonces de la vida orgánica que tenemos como cuerpo de Cristo. Nos habla de las diferentes manifestaciones que hay de Cristo en medio de su pueblo a través de los diferentes dones, de los diferentes ministerios, de las diferentes funciones de cada cuerpo, de cada miembro. Todos unidos a la cabeza, unidos entre sí, participando de un mismo espíritu, guiados por la única cabeza del cuerpo y todos operando orgánicamente para expresar la plenitud de aquel que es la plenitud del Padre. Entonces nos habla de este relacionamiento de Cristo con la iglesia como de cabeza y cuerpo también. Y también hay otro aspecto del relacionamiento de Cristo con su iglesia, y es el aspecto del Cristo como el Señor y la iglesia como su casa. Cristo como el Señor de su casa. Y así como el hablar del esposo y la esposa nos habla de la intimidad que el Señor quiere llegar a tener con nosotros, con su esposa. Y así como el cuerpo nos habla de ese funcionamiento orgánico que debemos expresar. La casa
de Dios, el relacionamiento de Cristo con su iglesia como siendo su casa, nos habla del señorío que Él quiere tener en medio nuestro. Nos habla de que Él quiere hacer morada en nosotros, de que Él quiere encontrar reposo, de que Él quiere tener comunión con nosotros, de que Él quiere habitar en plenitud en su casa. Amén. Y este pasaje que acabamos de leer aquí nos habla justamente de la casa del Señor, ¿no? Se relaciona a la casa de Dios. En un tiempo en el que el pueblo de Israel había empezado a ser ya cautivo, había sido empezado a ser cautivo por los babilonios, el Señor tiene que nuevamente recordarle al pueblo de Israel la importancia de su casa. Venía un juicio al pueblo de Israel porque se habían apartado ciertamente de todos sus caminos. Y el Señor les dijo nuevamente, tendría que nuevamente presentarse Él y hablar por medio de Ezequiel y hacerles nuevamente comprender lo importante que es para Él su casa. Todo lo que dice de aquí en adelante se desprende de este verso que leímos inicialmente, y es que ese lugar, su pueblo, en el cual Él quiere morar, es el lugar en el que Él quiere poner su trono, el lugar en el que Él quiere tener el señorío, en el que Él quiere reinar, pero también el lugar donde Él quiere poner el estrado de sus pies, donde Él quiere encontrar reposo, donde Él quiere poder habitar reposadamente, en plenitud. ¿Amén? Y eso se refiere a la casa de Dios. El Señor ha dado testimonio, desde siempre dio testimonio, desde el inicio, de que su propósito, de lo que Él quería en su corazón, era poder habitar en medio de los hombres, poder morar en medio de ellos. Y empezó a mostrar este querer de su corazón desde el principio, cuando allí a Jacob se le reveló, ¿verdad?, que esa piedra allí en Betel, que conectaba el cielo con la tierra, que había una comunicación entre las cosas del cielo y las cosas de la tierra, no era otra cosa sino casa de Dios. Amén. Jacob pudo ver allí que Dios quería comunicar el cielo con la tierra, de que Dios quería venir a la tierra y tener un contacto con los hombres, tener un lugar, un punto de comunión con los hombres, de que el cielo no debería haber estado separado de la tierra, sino que deberían estar en perfecta comunión, y que Dios quería una casa en la cual Él pudiera habitar para cumplir ese propósito. Y más adelante, entonces, cuando el Señor saca ya a Israel del pueblo de Egipto, y entonces el pueblo de Israel tiene que empezar a caminar por el desierto y a empezar a morar en esas tiendas que tenían que ir moviendo de jornada en jornada, el Señor entonces le muestra a Moisés que Él también quiere tener una tienda en la cual Él pueda habitar allí junto con el resto del pueblo, porque Dios no quiere estar aparte de su pueblo, Él quiere tener una casa, una morada en medio de sus hijos, en medio de su pueblo, para tener comunión con ellos. Amén. Entonces le muestra el tabernáculo, le muestra todo lo que Él quiere que sea construido para ese tabernáculo, y que ese sería el lugar entonces en el cual Él habitaría en medio del pueblo de Israel durante todas sus jornadas en el tabernáculo. Y más adelante también entonces le revela a David que él también quería tener una casa. Ya cuando estaba el pueblo de Israel establecido, le muestra que él quería tener una casa, y le revela entonces el templo de Dios en el cual él también vendría a morar, amén, a reposar en su gloria en este lugar para tener comunión con su pueblo. Entonces, a lo largo de toda la palabra vemos que Dios quiere tener una casa en medio de su pueblo, y se consuma ya en el Apocalipsis, como bien sabemos, en esa nueva Jerusalén que contendrá plenamente la gloria de Dios. Y nos muestra también en el Nuevo Testamento entonces que esa casa ahora, todas esas casas, Betel, el tabernáculo y el templo, eran una figura de la verdadera casa de Dios, del verdadero lugar donde Dios quiere establecer su trono, del verdadero lugar donde Él quiere venir y reposar, del verdadero lugar que Él ha escogido para morar. Y la realidad de esas casas es la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, es la casa de Dios. ¿Amén? La iglesia, nosotros, todos los que estamos hoy reunidos aquí y todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos parte de la iglesia, y entonces conformamos ahora la casa de Dios, el lugar donde Dios quiere señorear, el lugar donde Dios quiere morar, donde Él quiere reposar. Amén. Y tenemos que pedirle al Señor que, así como le habló al pueblo de Israel en ese tiempo, nos recuerde nuevamente lo que Él quiere en su casa, lo que somos, lo que es la iglesia. Este es el lugar de mi trono. Amén. Y eso tiene muchas implicaciones. Que la iglesia sea el lugar
del trono de Dios, significa que nadie más, como han venido compartiendo los hermanos, puede ocupar ese lugar. Que la iglesia no está para sí misma, que la iglesia no está para complacerse ella misma, que la iglesia no está solamente para pasar un buen rato, para corregirnos moralmente, para estudiar acerca de una filosofía, sino que la iglesia verdaderamente está para contener a Dios mismo, para que Dios pueda poner en medio de nosotros su trono y que Él pueda encontrar un verdadero reposo en medio de nosotros. Amén. Entonces vamos ahora a continuar un poco más adelante, porque lo que sigue ahí tiene sentido justamente por esto. Amén. Dice luego, vamos a saltarnos unos versos, y dice en el verso 10, Ezequiel 43:10, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Entonces comienza el Señor a decirle a Ezequiel que era necesario que la casa de Dios fuera mostrada, porque la casa de Dios es una revelación que solamente puede venir del mismo Dios. El poder comprender lo que es la iglesia verdaderamente en lo más profundo solamente puede venir por revelación. Nosotros hemos recibido la revelación del Hijo de Dios. Sabemos, podemos confesar con nuestra boca que Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Y eso, así como en Pedro, solamente lo puede producir el Padre, solamente lo pudo haber producido el Padre en nuestros corazones. Tener la revelación del Hijo de Dios. ¿Amén? Así como nos hablaban de ese Evangelio de Dios que es Cristo. ¿Amén? El Hijo revelado por el Padre. Pero la iglesia, así como nuestros ojos tuvieron que ser abiertos para poder ver que Cristo es el Hijo del Dios viviente, asimismo el Señor tiene que abrir nuestros ojos para poder comprender correctamente lo que es la iglesia del Señor. A veces tenemos una visión muy corta de lo que es la iglesia. Nos quedamos con algo demasiado superficial de lo que en el fondo es la iglesia, de lo que en el fondo tiene sentido la iglesia, de lo que es la razón de ser de la iglesia. Y por eso necesitamos que el Señor nos muestre, y gloria al Señor, porque Él está dispuesto a mostrarnos, porque Él, así como no dejó al pueblo de Israel en su ignorancia, tampoco nos quiere dejar a nosotros en nuestra ignorancia acerca de este aspecto, sino que Él quiere que nosotros podamos ver, y por eso la ordenanza del Señor es: muestra la casa de Israel, esta casa. Amén. Necesitamos revelación, y debemos ser conscientes de que necesitamos de que el Señor nos lo muestre. Amén. No podemos pretender en algún momento creer que ya hemos visto todo lo que el Señor tiene que mostrarnos. El Señor tiene que seguir aumentando nuestra revelación con respecto a su Hijo y con respecto a su casa. ¿Amén? Que podamos entenderla cada vez más, de una manera más profunda, que el Señor por su Espíritu la revele en nuestro corazón cada vez de una manera más clara. ¿Amén? Hay muchas veces en la palabra que el Señor ordena a que nuestros ojos sean abiertos. El Salmo 133 dice así: mirad. Amén. Y a veces pasamos por alto esa palabrita, como comienza el Salmo: mirad. ¿Por qué el Señor tiene que llamarnos la atención a mirar? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero el Señor tiene que abrir nuestros ojos para que podamos ver cuán bueno y cuán delicioso es. Amén. Porque el enemigo a veces quiere quitar nuestra mirada de estas cosas y quiere hacernos ver otras cosas diferentes, ¿no? A veces nosotros decimos: mirad cuán difícil es estar con los hermanos, ¿no? Mirad qué difícil es soportar a mi hermano que me molesta tanto, ¿no? Este hermano que no crece. Y el enemigo quiere llevarnos, y nuestra carne está constantemente llevándonos a mirar otras cosas. Pero el Señor, por su Espíritu, tiene que abrir nuestros ojos y podamos ver cada vez con más claridad la perfección de la obra de Cristo en su iglesia, la hermosura de la iglesia. Amén. Lo que el Señor quiere lograr con ella, lo que Él ha puesto en ella. Por eso el Señor dice acá: muéstrale. Hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos siga mostrando. Y nosotros debemos ser sinceros con el Señor y con nosotros mismos. Y si aún no hemos visto correctamente, si aún el Señor no nos ha revelado todo lo que tiene que revelarnos de su iglesia, acerca de su iglesia, podamos decir como aquel ciego que el Señor le pregunta: ¿ves ahora? Y responde: veo los hombres como árboles que caminan, ¿no? El Señor había comenzado a hacer una obra en este ciego,
pero ciertamente todavía necesitaba recibir más visión, todavía necesitaba ver con más claridad. Y gloria al Señor porque este ciego fue honesto con él mismo y con el Señor. Y le dijo: Señor, yo veo los hombres como árboles. Y entonces, porque él fue honesto, porque él reconoció que todavía no veía con toda claridad, el Señor le pudo seguir mostrando, le pudo limpiar aún más sus ojos. Si ese ciego hubiera dicho: sí, veo perfectamente, ya veo cómo son los hombres, veo con toda claridad, su visión no hubiera podido haber sido perfeccionada todavía más como lo fue, al reconocer que todavía no veía las cosas con toda claridad. ¿Amén? Entonces siempre debemos estar dispuestos a que el Señor nos siga mostrando, que el Señor nos siga limpiando nuestros ojos para poder ver con mayor claridad, que Él siga revelándose. No conocemos todavía, amén. O sea, digamos como ese ciego, veo de una manera borrosa todavía. Señor, ayúdanos a ver con toda claridad. Unge nuestros ojos, Señor, para que podamos ver, para que tú nos puedas mostrar tu casa. Amén. Gloria al Señor por esto. Dice: muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Porque cuando vemos con claridad es que nosotros podemos ver nuestra verdadera condición delante del Señor. Amén. Solamente hasta cuando la casa de Israel pudiera ver con claridad lo que él esperaba de su casa, que ese no era cualquier lugar, no era simplemente un edificio bonito puesto en medio de ellos, en el monte más importante del país. No era un lugar simplemente para que ellos se deleitaran viéndolo desde fuera, sino que ese era el lugar del trono de Dios, donde Él quería reposar sus pies. Esa es la importancia que tenía ese lugar. Y cuando ellos pudieran ver que ese era el propósito de ese lugar, entonces ellos se avergonzarían de todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ese lugar. Pero si esa visión clara del propósito del lugar, del propósito de la iglesia, no está en nuestros corazones, entonces pasaremos de largo sin avergonzarnos. Cuando el Señor nos revela la dignidad de la iglesia, cuando el Señor nos revela la profundidad, la majestuosidad de lo que es su iglesia, hermanos, cada vez que esa revelación va aumentando, nosotros vamos a tener que ir andando con más cuidado en medio de su casa. Como dice Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Jehová, guarda tu pie. Amén. Tenemos que andar con más cuidado, conforme el Señor va revelando lo que Él espera y lo que es en realidad su iglesia. Ya no nos moveremos tan rápido como antes lo hacíamos. Al principio podemos tratar a los hermanos de cualquier forma, podemos comportarnos de cualquier manera, decir cualquier cosa en medio de la reunión y no importa mucho, ¿no? Seguimos de largo, pero conforme el Señor nos va revelando la dignidad de su iglesia, que ese no es un lugar nuestro, sino que es el lugar de su trono. Conforme vamos entendiendo esto, vamos andando más despacio, vamos andando con más cuidado, vamos andando con mayor santidad, con mayor respeto en medio de una casa que no nos pertenece, en la cual hemos sido incluidos solo por misericordia de Él, pero que el señorío de esa casa le corresponde solo a nuestro Señor. Amén. Dice: y avergüéncese entonces de sus pecados, y luego dice: midan el diseño de ella. Midan el diseño de ella. Constantemente el Señor quiere que estemos midiendo. Estamos en medio de un proceso de edificación, y la edificación necesariamente requiere que constantemente estemos midiendo lo que estamos haciendo, para ver si eso que se está construyendo está a la medida de aquel plan que nos trazaron al principio, antes de iniciar la construcción. ¿Amén? Ustedes recuerdan ese pasaje allá en Primera de Crónicas, cuando David dice que recibió de Dios mismo el plano del diseño de la casa de Dios. Moisés también erigió el tabernáculo conforme lo que el Señor le había mostrado en el cielo. O sea, ese diseño de la casa de Dios no proviene de nuestro propio corazón. No es algo que nosotros podamos hacer a nuestro antojo, sino que el diseño proviene del mismo corazón de Dios. Él es el que conoce su casa, Él sabe cómo la quiere, Él sabe qué medidas debe tener, Él sabe todo lo que Él espera de su casa.
Y nosotros tenemos que ir conociendo por revelación, el Señor tiene que irnos mostrando cómo es que Él quiere esa casa, cómo Él quiere esa edificación, Él que quiere encontrar en medio de su iglesia. Y conforme el Señor va abriendo nuestros ojos a eso que Él quiere, entonces debemos estar constantemente midiendo para ver si eso que hay en medio de nosotros corresponde con eso que el Señor quiere. O si la medida está quedando demasiado angosta, o demasiado ancha, o demasiado baja. Entonces es necesario que el Señor constantemente nos vaya midiendo. ¿Amén? Y dispongámonos a que el Señor mida lo que está pasando en medio nuestro, que el Señor pueda medir su casa en medio de nosotros y lo que haga falta, Él nos ayude para seguir avanzando y llenarlo hasta su medida. ¿Amén? Y aquello que hemos traspasado también el Señor nos dé la humildad suficiente para decir, Señor, pasamos esta medida de largo, tenemos que romper este pedazo, renunciar a eso que hicimos de más y que tu medida corresponda con lo que hemos hecho. Amén. Que el Señor ponga su medida, porque la medida de la casa de Dios es su misma medida. Amén. Como dice allá en Efesios, que podamos comprender la altura, la anchura, la profundidad de Cristo, amén, del amor de Cristo. Y ese es nuestro modelo, ese es nuestro diseño. El modelo de la casa de Dios no puede venir de ningún hombre ni de ningún corazón, porque es demasiado estrecho para cumplir con ese diseño. Amén. Si nosotros estamos edificando nuestra propia casa, amén, ahí podemos nosotros definir qué ocurre dentro de nuestra casa. Pero no estamos acá edificando nuestra casa, no estamos en nuestra propia casa, estamos en la casa del Señor. Por tanto, debemos someternos a su señorío y debemos edificar lo que Él quiere ser recibido, ¿no? Muchas veces hemos puesto ese ejemplo de qué sentiríamos nosotros si queremos construir nuestra casa, le hacemos un diseño, unas medidas, unas proporciones, un diseño de todo lo que nosotros queremos tener y la entregamos para que sea edificada, y cuando llegamos a recibirla, los maestros han tomado sus propias decisiones, y donde nosotros queríamos que estuviera la sala encontramos el baño porque a ellos les pareció que era más útil, y lo que nosotros creímos que fuera pintado de un color estuviera de un color diferente porque al maestro le pareció que debía ser de esa forma. Qué triste sería para nosotros, ¿no? Sentiríamos que hemos perdido toda nuestra inversión en eso que no está conforme a lo que nosotros queríamos. El Señor invirtió todo por su iglesia, de manera que a nosotros nos corresponde pedirle a Él que nos la enseñe, que nos haga entendidos en el diseño de su casa y procurar de todo nuestro corazón seguirlo a Él para que Él nos enseñe a edificar. Amén. Luego sigue diciendo, entonces aquí habla del diseño, dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, es una condición necesaria. Cuando el Señor nos va mostrando, es necesario entonces que nosotros nos avergoncemos, que pongamos nuestro rostro en tierra y renunciemos a lo que no corresponde al Señor. Amén. Debemos tener corazones humildes y sinceros delante del Señor para que el Señor nos pueda enseñar y avergonzarnos si eso que nosotros creemos que estamos haciendo correctamente no está conforme a la medida, no está conforme al diseño de Dios. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho. Amén. Dice, hazles entender el diseño de la casa. Hermanos, el Señor sabe verdaderamente cuando nuestro corazón está dispuesto a hacer lo que Él quiere. Nosotros no podemos engañar al Señor, Él conoce profundamente nuestros corazones. Y si en nuestro corazón verdaderamente está el que Él pueda avanzar en medio de nosotros haciendo su voluntad, Él nos hará entender. Pero asimismo, si el Señor sabe que hay algo en nuestro corazón que no quiere corresponder con su voluntad, el Señor va a detener su enseñanza. El Señor no va a pasar adelante de lo que nosotros mismos queremos hacer. Necesitamos arrepentirnos para darle espacio al Señor y que Él nos enseñe el diseño de su casa. ¿Amén? Que tengamos corazones humildes para recibir la enseñanza del Señor con respecto a su iglesia. Y luego sigue diciendo acá, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Amén. Entonces, ese diseño que dice allí que el Señor tiene que hacernos entender, que tenemos que estar midiendo constantemente, está compuesto de diferentes aspectos.
Habla, por ejemplo, de disposiciones, habla de salidas, habla de entradas, habla de formas, habla de descripciones, habla de configuraciones. O sea que la casa del Señor, la iglesia, no es algo tan sencillo. ¿Amén? Es algo que el Señor tiene que ir revelando en cada uno de sus aspectos, sus reglas, sus leyes, sus normas. ¿Amén? Cada uno de estos aspectos seguramente requiere de que podamos profundizar en ellos, de que el Señor nos enseñe cada detalle de su casa, cómo Él quiere que sea construida. ¿Amén? Cada dintel, cada material, cada medida, cada forma, tiene que ser enseñado por el Señor a nosotros. Y todo eso, el conjunto de todas esas cosas, sus entradas, sus salidas, su diseño, corresponde con lo que es el diseño de la casa del Señor. Amén. Y quisiera llamarle la atención entonces a lo primero que aparece aquí como formando parte de ese diseño, ¿no? Hazles entender el diseño de la casa. Y lo primero que aparece dentro de ese diseño de la casa es su disposición. La disposición en medio de la casa es parte del diseño que Dios tiene para su iglesia. De manera que nosotros debemos entender cuál es la disposición que Dios ha puesto en su casa y de qué nos habla esa disposición. Y para entender esto un poquito más, entonces vamos a ir ahí al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, donde está de alguna forma resumida lo que se refiere a la disposición, a las disposiciones de la casa de Dios. Dice en Hebreos capítulo 9. 9:2, desde el verso 2. Porque el tabernáculo, y aquí comienza a hablar del tabernáculo, que es una figura de la casa de Dios. Amén. Hay un verdadero tabernáculo ahora no levantado por manos humanas, que es la iglesia que se corresponde con este tabernáculo, con esta habitación de Dios, con esta casa de Dios. Entonces comienza a explicar y a decir, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. ¿Ven? Ahí nos habla entonces de la disposición que tenía ese tabernáculo. ¿Cómo estaba dispuesta la casa de Dios? ¿Amén? Estaba dispuesta de la siguiente forma. Ahí comienza el Señor a revelarnos la disposición dentro de su diseño de su casa, cómo están dispuestas las cosas en su casa. ¿Amén? Estaba dispuesta así. Vamos a leer la segunda parte del verso 2. En la primera parte dice, llamada el lugar santo. Entonces nos damos cuenta de que las disposiciones nos hablan de las diferentes partes que componían ese tabernáculo. Nos hablan de las divisiones que habían dentro de ese tabernáculo y nos habla de lo que había en cada uno de esos lugares, en qué posición debería encontrarse. Eso nos habla de la disposición. Cuando el Señor nos habla del diseño de su casa, nos habla de la manera en que su casa está dispuesta, que su casa tiene diferentes partes y en cada una de esas partes el Señor quiere que encontrar algo dispuesto para Él. Amén. Entonces nos habla aquí de una primera parte que se llamaba el lugar santo. Esa es la disposición. Estaban, y dice que había, ¿no? Primera parte llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Eso es lo que el Señor dispuso que debería estar en esa primera parte de su casa. El candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Dice, tras el segundo velo, o sea, había una separación entre esa primera parte y una segunda parte que va a hablar acá. Amén. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Otra parte de la casa de Dios. Así estaba dispuesta la casa de Dios. Había una primera parte que llaman aquí el lugar santo, amén. Un poco más afuera estaba el atrio, que no es nombrado acá, pero que sí lo vamos a ver ahora en Éxodo. Pero un poco más adentro estaba esa primera parte que se llamaba el lugar santo y allí habían estos elementos, el candelero y la mesa de los panes de la proposición. Y el Señor dispuso que hubiera un velo que separara esa primera parte de una segunda parte que era más interna, y en esa segunda parte estaba el arca del pacto con una urna pequeña que contenía el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció, el testimonio de Dios. Amén. Y dice acá, y sobre ellas, sobre el arca del pacto, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio,
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, se dan cuenta que eso corresponde con la disposición. ¿Qué corresponde con la disposición? Las diferentes partes que Dios puso en ese tabernáculo y lo que debería encontrarse en cada una de ellas corresponde con la disposición. Así dispuestas estas cosas, amén. Así diseñó el Señor su casa. Es como si habláramos en lo natural. Yo dispongo que en mi casa a la entrada vaya a encontrar la sala, amén. Luego al lado derecho tengo que encontrar la cocina, un poco más adentro la habitación. Y la manera en que yo dispongo mi casa está conforme a mi corazón. Así el Señor dispuso su casa en estas partes y con estos elementos y cada elemento en el lugar que le corresponde. Amén. Dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Entonces aquí nos empieza ya a hablar también de otros aspectos, amén, de reglas que habían en medio de la casa de Dios que también son nombradas. Amén. Estaba la disposición y en esa disposición Dios disponía cómo estaban las cosas, pero habían reglas también de quién podría entrar a su casa y cada cuánto podría entrar y a qué lugares podría entrar. Amén. Y de qué forma podría entrar. Y todo eso entonces nos habla también de las reglas. Pero vamos a concentrarnos un poquito aquí en la disposición primeramente. Entonces aquí vimos como un resumen, digamos, y vemos que la disposición corresponde con ese orden que Dios puso en su casa, con esas divisiones, con esos elementos y lo que Dios quiere de que esté en cada uno de esas partes. Amén. ¿Qué elementos están en cada lugar? Entonces, hermanos, vayamos ahora nuevamente al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, y así vamos comprendiendo un poco más con la ayuda del Señor la carga que tenemos. En el Éxodo, en el capítulo 40, vamos ahora a leer cuando Moisés estaba erigiendo este tabernáculo. Amén. Moisés, en el capítulo 40 del libro de Éxodo, los hermanos luego pueden leer todo el capítulo. Amén. Hay una enseñanza reciente de nuestro hermano Gino en el último campamento referente a este capítulo, en el último campamento de Santa Verónica. Amén. Está disponible por video para los hermanos que quieran revisarla también, de todo el capítulo. Pero vamos a centrarnos aquí en unos versos, en los últimos versos de este capítulo, ¿no? Aquí Moisés estaba a punto de erigir el tabernáculo. Dios ya le había mostrado a Moisés cómo era el diseño en el cielo. Ahora tenía que ser eso una realidad aquí en medio del pueblo de Israel. Le enseñó qué materiales debería usar, qué medidas debería tener, ¿amén?, cómo debería ser construido cada uno de esos elementos. Y llegó el día en el que finalmente eso ya estaba listo, estaba preparado. Y entonces Dios le tiene que ordenar a Moisés, erige ahora el tabernáculo, levanta el tabernáculo con todas esas cortinas, con todas esas bases, con toda la madera, con cada uno de esos elementos que el Señor le había ordenado a Moisés construir, elaborar. Amén. Y entonces el Señor tiene que empezar aquí a mostrarle a Moisés el orden en el cual él tiene que ir erigiendo las cosas. Porque fíjense, hermanos, que aquí ya todo estaba hecho. El candelero ya había sido labrado a martillo en la medida que el Señor le había mostrado a Moisés. El arca ya estaba construida también con los materiales. La mesa de los panes mismos, el altar del oro, el altar del incienso, el altar del holocausto, todo estaba ya construido. Amén. Pero ahora era necesario que el Señor entonces mostrara a Moisés la disposición de su casa. Y que ahora que todo eso estaba, ahora empezar a ocupar el lugar que le corresponde dentro de su casa. Porque no basta solamente con que haya un arca, no basta solamente con que esté el arca tiene que estar en el lugar que le corresponde. No es suficiente con que haya un candelero, el candelero ahora tenía que entrar y ocupar el lugar que Dios había dispuesto para él. Es decir, no era que Dios le mostrara a Moisés cómo hacer el tabernáculo y ahora Moisés tuviera la libertad de poner todas las cosas en el tabernáculo como a él le parecieran. No, el Señor tenía que indicarle qué lugar debía ocupar cada uno de esos elementos. Tenía que enseñarle la disposición de su casa. Amén. Y entonces aquí Moisés comienza a erigir el tabernáculo. Y podemos leer ahí entonces desde el versículo 17. Desde el 16, dice 40, 16. Y Moisés hizo conforme a todo
todo lo que Jehová le mandó, porque es su casa. Amén. Porque Él es el Señor, debemos hacer todo como Él nos mandó. Así lo hizo. Así, en el primero del primer mes, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Gloria al Señor. Las cortinas fueron levantadas, amén, y ya estaba listo todo para que esa casa finalmente estuviera dispuesta para el Señor. Y dice así: Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Es decir, todo el tabernáculo por fuera ya estaba, amén, estaba levantado, estaba lista la tienda. Dice, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, lo cubrió, como Jehová había mandado a Moisés. No es del propio corazón de Moisés. Dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. ¿Amén? Esa es la primera disposición, ¿no? El testimonio era esa urnita pequeña que Dios había mandado a Moisés que pusiera dentro de ella las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Ese testimonio de Dios que Dios había querido guardar debía tener su lugar, y el lugar que le correspondía a ese testimonio era que fuese puesto dentro del arca. Amén. Y eso nos habla entonces de que lo primero que Dios quiere es que su testimonio esté. Es lo más importante para Él. Una vez que el tabernáculo esté erigido, lo más importante es el testimonio de Dios mismo. Esas tablas de la ley que nos hablan del Padre, ese maná que nos hablan del Hijo, y esa vara que reverdeció que nos habla del Espíritu Santo. Dios mismo es lo más importante, el testimonio de Dios en medio de su casa. Eso es lo más importante, eso ocupa el lugar principal de la casa de Dios. Dios dispuso que ese testimonio de Él mismo fuera lo más importante para Él en medio de su casa. Estaba allí guardado en esa urnita, y esa urna, ese testimonio, tiene que venir al arca, tiene que estar dentro del arca, porque el arca, como bien sabemos, es figura de Cristo. O sea que todo el testimonio de Dios, todo lo que es del Padre, está contenido en esa arca que es el Hijo. O sea, no hay testimonio de Dios por fuera del arca, no hay testimonio de Dios aparte de su Hijo. El Hijo contiene todo lo que es de Dios. El arca es figura de Cristo y el testimonio está metido dentro de esa arca. Y esa arca que contiene ese testimonio es lo más importante en la casa de Dios. Dios dispuso que esa arca con ese testimonio dentro estuviera en la parte más íntima de su casa, estuviese en un lugar reservado solamente para ellos. Nada puede ocupar ese espacio, hermanos. Nada dentro de la iglesia puede ocupar el espacio que solo le corresponde al testimonio de Dios por su Espíritu. Nada dentro de la iglesia, nada en medio nuestro puede ocupar el espacio que solamente le corresponde al Hijo, al Padre y al Santo Espíritu. Amén. En medio de nosotros, en medio de nuestra casa. Alrededor de eso está organizado todo lo demás. Nunca podremos quitar, no deberíamos nunca quitar el espacio que solamente le corresponde al Señor, que solamente le corresponde a esa arca, amén, a ese testimonio que hemos recibido por medio del Hijo del Padre. Amén. Él es lo más importante, hermanos. Él es lo más importante. Ese testimonio que hemos recibido, que debemos guardar, ese testimonio que ha sido revelado en nuestro espíritu, nunca debe perder la importancia, nunca debe perder la centralidad en medio de nosotros. Nos gozamos, hermanos, porque si nos damos cuenta, todo lo que el Señor nos ha compartido en este campamento ha sido centrado en eso. Nos ha llevado el Señor a poner nuestra mirada en Él. Gloria al Señor, porque no estamos enseñando cosas vacías. Podríamos estar hablando acá de los problemas que hay en el mundo, podríamos estar dando filosofías humanas, pero si nos damos cuenta, la carga del Señor es acerca de su Hijo, como nos enseñaba nuestro hermano, el Evangelio de Dios acerca de Cristo, la centralidad de Cristo, su obra, amén, lo que Él ha logrado por medio de su Hijo para nosotros. Eso es lo más importante, amén. Es lo primero que Moisés tenía que poner, amén. No comenzó por el candelero, empezó por ese testimonio, amén, porque es en base en ese testimonio, y con base en ese testimonio que lo demás toma su lugar correcto, amén. Entonces sigue diciendo acá, levantó
y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. ¿Amén? Ese propiciatorio que nos habla de esa expiación que nosotros recibimos por medio de Cristo, la obra de Cristo consumada. Amén. A la cual veían esos querubines que estaban sobre el arca y en la cual se derramaba la sangre, amén, para expiación de los pecados del pueblo. Gloria al Señor. Cristo, todo lo que es del Padre contenido en Cristo y la obra de Cristo, la obra de redención, la obra de expiación por medio de Cristo, hecho hombre, los querubines mirando sobre esa sangre que era derramada, eso ocupa el lugar principal. Cristo y su obra. Amén. Nuestro fundamento, y no solamente nuestro fundamento, sino el lugar más importante, la centralidad nuestra en Él. Amén. Cristo y su obra. Esa propiciación nos habla de la obra de redención que hubo a nuestro favor, y solamente podría estar en un lugar, sobre el arca, porque en ningún otro lado hay salvación. Solamente hay un nombre sobre el cual podemos nosotros ser salvos. En nadie más hay salvación. Esa propiciación solamente podría estar sobre el arca. En el Hijo mismo descansa nuestra salvación. Amén. La disposición en la casa de Dios. Luego sigue diciendo: luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, esta parte era la segunda parte que nos hablaba allí Hebreos, el lugar santísimo. Solamente el arca con el testimonio, el propiciatorio, correspondían con ese lugar y nadie podría entrar allí, había un velo. Amén. Nadie más puede entrar en ese lugar. Es como decir la habitación principal de la casa. Nadie más tenía derecho de estar ahí. Ningún otro elemento. Qué importantes son los otros elementos, pero ningún otro elemento podía estar en el lugar santísimo. Solamente esto. Amén. Entonces había un velo que separaba esa parte más íntima, más interior de la iglesia, de su casa, el lugar central de la siguiente parte que vamos a empezar entonces a leer acá. Y dice, verso 22, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina por fuera del velo. ¿Amén? Entonces comenzó a poner los otros elementos. La mesa de los panes de la proposición, ¿amén?, en el lugar santo. ¿Qué representa la mesa de los panes de la proposición? Representa nuestra comunión. ¿Amén? La comunión, esa proposición que Dios quiere hacer al mundo en el modelo de comunión que está en su iglesia, que es la comunión que participamos nosotros del Padre y del Hijo por el Espíritu. ¿Amén? La mesa es donde nos sentamos a comer en comunión con Dios. La mesa es donde están esos panes que son producto de ese primer grano de trigo que fue a tierra y cayó y murió y dio vida. Amén. Y ahora nosotros todos juntos estamos siendo amasados en una comunión estrecha, íntima, tenemos que también ser triturados, pasados por orden para formar un pan del cual el Señor pueda comer. La mesa que bendecimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces esta mesa representa la comunión. Dios quiere que en medio de su casa haya comunión de sus hijos. Amén. Gloria al Señor por este tiempo de comunión precioso que nos da. Gloria al Señor porque en cada localidad podemos expresar esa comunión, participar de ella, disfrutar de la comunión que Él nos ha dado ahora como sus hijos, alrededor del Señor. Amén. Pero esa mesa de los panes de proposición, preciosa, la comunión del cuerpo de Cristo, le corresponde estar detrás del velo. Amén. No puede estar dentro del velo. Qué preciosa es la comunión, pero ¿será que la comunión es la base de todo? ¿Será que la comunión nuestra es lo más importante? ¿Será que estamos aquí solamente para tener comunión unos con otros? No, la comunión le corresponde un lugar en la casa de Dios, pero no es el lugar más importante. A veces nosotros quisiéramos que la comunión fuera lo más importante en medio de todos los hermanos y que no importa lo demás, lo más importante es que podamos tener comunión unos con otros y encontrarnos y conocernos. Qué precioso es. No estamos demeritando la comunión que hay en el medio del cuerpo de Cristo, que es preciosa. Lo que estamos diciendo es que en la disposición de la casa de Dios, esa comunión tiene lugar solo si el arca está dentro, en el lugar santísimo. Amén. La mesa de los panes es preciosa en el lugar santo, pero qué delicado es
si esa mesa de la proposición se pone en el lugar santísimo y quitamos el arca de su lugar por darle paso a la mesa de los panes y centrar toda la casa solamente en ese aspecto? ¿Amén? A veces surgen inconvenientes así, ¿no? La comunión es tan preciosa que quisiéramos que todo el tiempo fuera solamente comunión. Y disfrutamos solamente cuando hay comunión. Pero hermanos, lo más importante para nosotros es el Señor. Y en el Señor tenemos una comunión preciosa en el Espíritu. Amén. De manera que aun cuando estamos solitos, gloria al Señor, porque el arca sigue estando dentro del lugar santísimo. Amén. Quiera el Señor que haya comunión en su casa, que esta mesa esté en el lugar que le corresponde. Amén. Luego sigue diciendo, fíjense cómo el Señor es tan preciso en esa disposición, ¿no? Dice, al lado norte de la cortina. O sea, Moisés no podía poner esto en cualquier lugar. Era en un costado, en el costado que el Señor le había indicado, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué más había allí? Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. El candelero también le corresponde estar en el lugar santo. ¿Amén? ¿De qué nos habla el candelero? De la expresión de Cristo en cada localidad. ¿Amén? Una iglesia en cada localidad dando testimonio, alumbrando, dando a conocer lo que hay dentro de la casa de Dios. Amén. El candelero nos habla de ese aspecto de la iglesia local. Y qué precioso es que el Señor tenga una iglesia en cada localidad. El Señor quiere que en su casa haya un candelero. Amén. El aspecto de la iglesia local. Cada iglesia local siendo un candelero alumbrando en medio de la casa de Dios, alumbrando a los hombres. Amén. Alumbrando en medio del mundo cada candelero. Qué precioso que el Señor pueda edificar el candelero, que se manifieste todo lo que expresa el candelero, los dones del Señor, los ministerios, la autoridad, los frutos del Espíritu. Todo eso se debe manifestar en el candelero, en medio de su casa. Amén. De eso nos habla el candelero. Todo eso está contenido en él. Amén. De la luz del Señor por medio de todas estas cosas alumbrando en cada localidad. Y qué precioso es que haya una localidad. Ojalá que el Señor encuentre ese candelero en su casa. Pero ese candelero también está en el lugar santo. Amén. Es decir, el candelero es precioso, sí está en el lugar santo. Amén. Si no toma un lugar diferente al que le corresponde. Amén. Nosotros no podemos perder de vista al Señor, lo que está en el Santísimo. Amén. El candelero es importante que esté. No estamos diciendo que no debe haber candelero, pero el candelero debe estar puesto en su lugar. No debemos darle un lugar diferente que al que le corresponde. Amén. Podemos centrarnos demasiado en que deben existir ministerios, de que deben haber dones, de que deben haber diáconos, de que deben haber ancianos y volver de eso nuestro centro. ¿No? Volver de eso lo más importante para nosotros y perder de vista al Señor y su testimonio. Amén. Que el Señor haga un candelero en cada localidad y lo ponga en el lugar correcto, mirando para Él. La mesa y el candelero son importantes solo si en el lugar santísimo está la presencia del Señor. Amén. Solo si en el lugar santísimo está el arca. Luego sigue diciendo, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Entonces había otro elemento que estaba allí que era el altar de oro sobre el cual se quemaba el incienso, el altar del incienso, ¿no? ¿Qué representa el altar del incienso? Representa la adoración, representa las oraciones. O sea que el Señor quiere que en medio de su casa haya oración, haya adoración por Él, haya alabanza, que haya fruto de labios que confiese su precioso nombre. Amén. Que Él sea alabado, que Él sea reconocido en medio de la alabanza. Amén. Que haya intercesión de unos por otros, que oremos, que busquemos al Señor en oración. Amén. Qué precioso es que haya adoración en medio de su casa. Pero esa adoración también debe ocupar el lugar correcto dentro de su casa. Amén. ¿No ha pasado a veces que quisiéramos que las reuniones de nuestra localidad solo fueran para alabar? Y queremos hacer de la alabanza el centro de la reunión y el centro de lo que nosotros somos. A veces ocurren esas cosas. Amén. Y queremos volver
La alabanza o la adoración, el motivo y el centro de nuestra comunión, el motivo y el centro de la iglesia. Pero la iglesia, su centro, su motivo no es la adoración en sí misma, ni es la comunión en sí misma, ni es el candelero en sí mismo. El motivo de la iglesia del Señor es el Señor mismo. Amén. Que Él señoree sobre nosotros. Amén. Ese altar del incienso nos habla entonces de la adoración y era un elemento que, como hemos aprendido, pasaba también del lugar santo al lugar santísimo. Nos introducía al sacerdote ese incienso que era prendido en el lugar santo, lo introducía hasta el lugar santísimo. Y eso quiere decir que la adoración nos conduce a la presencia del Señor. Amén. Que la adoración es la que nos lleva a estar en su presencia. Amén. La adoración es para Él. No es para engrosarnos nosotros mismos, solo para alegrarnos, emocionarnos, sino que debe estar centrada en el Señor. Amén. Por eso le corresponde el lugar santo. Amén. Allí debe estar. Y luego dice el 28, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, entonces separó, hasta ahí va el lugar santo. Amén. Otra parte. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. O sea, fuera de ese lugar santísimo, fuera de ese lugar santo, estaba entonces el altar del holocausto. Amén. El altar del holocausto, que es figura de la obra de Cristo. Amén. El altar, la obra de Cristo, la obra salvadora de Cristo, que tiene que estar afuera, en el atrio. Amén. Tiene que estar afuera en el atrio porque allí podían todos venir a participar de ese altar. Así como la obra de Cristo tiene acceso para todos los hombres. Amén. Todos los que están fuera podían venir y ver ese altar. Amén. Podían tener acceso a ver lo que era sacrificado en ese altar. Amén. Y por eso entonces ese altar tiene que estar afuera. Es el lugar que le corresponde, ¿no? A la entrada del tabernáculo, antes de poder entrar al lugar santo. Amén. Era el lugar donde se sacrificaba, se ofrecía el sacrificio para luego poder tener la sangre para introducirla en el lugar santísimo. Era el lugar donde los pecados del pueblo eran perdonados, allí donde se ofrecían las ofrendas por los pecados del pueblo. Y tenía que estar fuera. ¿Y por qué tenía que estar fuera? Porque si estuviera un poquito más adentro, que a veces ocurre, pues entonces nadie podría venir y tomar y tener acceso a la obra de Cristo. Nadie podría venir y pedir perdón al Señor por sus pecados. La obra del Señor tiene que estar accesible a todos los hombres. Amén. Por eso le corresponde estar a la entrada. Y nada que no haya pasado por esa obra puede tener acceso al lugar santo. Nada que no haya pasado por la obra expiatoria de Cristo. Nada que no haya sido limpio por la sangre de Cristo. Nada que no haya sido purificado y lavado, así como nos explicaba nuestro hermano Pablo David, podría entrar a la otra parte de más adentro, que era el lugar santo. Amén. Hermano, no nos habla esto mucho a nosotros, porque ciertamente la iglesia, el candelero y la comunión y la adoración están en el lugar santo. Y no debería entrar nada a ese lugar sin que antes afuera hubiera pasado por ese altar. O sea que es un lugar de santidad. En la casa del Señor no puede entrar en medio del candelero, en medio de la comunión, cosas que no hayan sido primero pasadas por la obra del Hijo de Dios, por la obra de Cristo, que no haya reconocido la obra de salvación. Amén. Nada debe entrar a estar ahí. Ustedes recuerdan un caso que es narrado allí en Corintios, ¿no? En la iglesia en Corintios ocurrían diferentes situaciones que deben ser corregidas por el Espíritu por medio del apóstol Pablo. Y en una de esas el apóstol Pablo dice así: de cierto oigo que hay entre vosotros, o sea, está hablando de nuestra comunión, está hablando del candelero, está hablando del lugar santo donde estamos ahora nosotros. Amén. Dentro de nosotros, entre vosotros había pasado algo al lugar santo que no correspondía con la santidad del Señor, ¿no? Oigo que hay entre vosotros fornicación. Ay, Señor. O sea que abrimos muy rápido la puerta y entró algo al lugar santo que no debería estar allí. Amén. Oigo que hay entre vosotros fornicación. Y fornicación cuando no se nombra ni siquiera aún entre los gentiles, ¿no? Entonces ese pecado había pasado, había introducido, o sea, había permitido la iglesia en Corinto que entre ella, en el lugar santo, hubieran cosas que no correspondían. Amén. Por eso es tan importante que el altar esté afuera
Allí tenemos que ser limpiados, ahí tenemos que arrepentirnos, ahí las personas tienen que venir y pedir perdón al Señor y obtener la salvación antes de poder entrar al lugar santo y tener comunión con la iglesia y formar parte de este candelero y adorar con manos santas al Señor. Amén. Entonces es delicado cuando no ponemos las cosas de su casa, de la casa del Señor, en su correspondiente orden, cuando no guardamos el diseño correspondiente a su disposición. Amén. A veces metemos mucho el arca, a veces metemos mucho el altar, lo escondemos de los hombres y le ponemos una cantidad de cosas que tienen que hacer antes de poder tener acceso a la obra de Cristo, y nos volvemos legalistas, y eso es casi como que tomamos el altar del holocausto y lo introducimos en el lugar santo y lo escondemos de todos los hombres y les ponemos una serie de normas y de ritos antes de poder acercarse al altar para pedir perdón. Pero el altar está afuera, disponible para todos. Ahí estaban todos los gentiles, podrían venir y pedir perdón y ofrecer su sacrificio para el perdón, para obtener el perdón de pecados. Amén. Gloria al Señor. Amén. A veces sacamos el arca de su lugar también. Ustedes recuerdan el caso donde dice, que le dice ahí en la Odisea, el Señor, ¿no? Le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Y con eso, como han enseñado los hermanos, da a entender como que el Señor estuviera por fuera de su casa. ¿Cómo el Señor va a estar tocando la puerta y llamando? ¿Acaso Él no es el Señor de su casa? ¿No debería Él estar más bien adentro? Sí, pero parece que el arca se hubiera salido, ya lo hubiéramos sacado de ahí, ¿no? La Odisea, una iglesia llena de sí mismo, donde dice que no tiene necesidad de nada, que todo lo tiene, ¿no? Tanto que ya no necesitamos el arca. ¿Para qué el arca? Afuera, que ocupa mucho espacio, ¿no? Hagamos todo un solo lugar y ocupémonos de la mesa solamente o de la adoración solamente. Y el arca está ocupando demasiado espacio en medio nuestro, ¿no? Nos incomoda, entonces saquémosla. He aquí estoy a la puerta y llamo, como si el Señor estuviese por fuera, como si el arca la hubiéramos sacado de su lugar, la hubiéramos dejado por fuera. El Señor nos guarde, ¿no? Le dice a la iglesia en Éfeso también, ¿no? Yo conozco tus obras, yo conozco tu paciencia, conozco tantas cosas que haces bien, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor, ¿no? Tu primer amor no es solamente ese amor al principio que sentimos por el Señor, sino el más importante. Hemos quitado nuestro amor de lo más importante que debería ser esa arca. Amén. Y nos hemos dedicado a hacer muchas otras cosas y nos hemos olvidado de lo principal, ¿no? Muchas obras, muchas cosas y nos olvidamos de lo más importante para el Señor. Por tanto, yo te pido que te arrepientas, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es una cosa terrible, ¿no? Podríamos decir que ninguno de nosotros se nos pasa por la mente que el Señor quiera quitar un candelero, pero parece ser que cuando el candelero ocupa un lugar incorrecto, el Señor prefiere quitarlo. Amén. Antes de que esté en un lugar que no le corresponde en medio de su casa. Entonces, la disposición de la casa de Dios tiene que ser guardada para que el diseño de su casa, para que su presencia no sea estorbada en medio de nosotros. Amén. No nos corresponde a nosotros, hermanos, definir estas cosas. Es el Señor el que lo ha dado y su Espíritu nos ayuda para corresponder con esto, ¿no? Terminemos leyendo acá, dice, y puso la fuente, verso 30, entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Amén. Ahí se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Amén. Ofrecían las víctimas y se lavaban allí para ser purificados y poder estar en el lugar santo. Luego dice, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Amén. Tenemos que ser conscientes de la santidad, de la pureza que debe haber en medio de la iglesia. No por causa de nosotros mismos, sino porque ahí un poco más adentro se encuentra el Señor. En lo profundo de esto que estamos hoy nosotros, adentro está el Señor. Si nosotros tuviéramos la conciencia de quién está en lo profundo de la iglesia, nos daríamos cuenta de cuánto necesitamos que el Señor nos purifique para poder estar en comunión,
para poder estar en medio de los hermanos, para poder participar de lo que es su iglesia. Amén. Si nosotros estamos en una casa ajena y de pronto nos enteramos que el dueño de la casa está en la habitación principal durmiendo, ¿será que nos atrevemos a prender el equipo a todo volumen y hacer una fiesta en la sala? No, amén. Qué reverencia debe tener porque el Señor de la casa está descansando adentro, amén. Con cuidado de no despertarle, amén. Con cuidado de no hacer cosas que quiten su paz, cosas que le incomoden en su propia casa, amén. Cosas que no correspondan con lo que Él quiere encontrar en ella. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Eso nos habla de que conforme el Señor nos va guiando, conforme nosotros vamos entendiendo la disposición, conforme el Señor va poniendo cada cosa en su lugar, el Señor puede venir con su gloria y llenarnos. Eso es lo que el Señor quiere en su corazón, que nosotros podamos ser depositarios de toda su gloria. Pero para eso necesita que su casa esté en orden, conforme a su disposición. Necesita encontrar cada cosa en su lugar. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor ponga su diseño en nuestros corazones. Amén. Nos disponga. Señor, te damos gracias por la obra, Señor, que tú quisiste, Señor, hacer con nosotros, Señor. Por pura gracia y por pura misericordia, Señor, nos has incluido en tu plan, en tu propósito, Señor. Y sabemos, Señor, que lo más importante de este propósito y de este plan es que tú mismo, Señor, obtengas lo que tú estás esperando, Señor. Señor, tú nos has hecho partícipes de tu casa, Señor. Nos has hecho casa tuya, Señor. Y queremos por eso rendirnos a tus pies, Señor. Te pedimos que tú nos reveles cada vez más profundamente, Señor, tu iglesia, Señor, el verdadero sentido, el verdadero propósito de ella, Señor. Y que nos ayudes para poder, Señor, disponernos a que tú obres conforme tu voluntad, conforme a tu diseño en medio nuestro, Señor. Señor, en medio de cada localidad de los que estamos hoy reunidos aquí, Señor, te pedimos, Señor, que nos muestres, que nos sigas revelando, Señor, y que nos traigas al arrepentimiento, y que nos des a entender el diseño de tu casa, Señor, y que podamos cooperar contigo, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Señor, en la edificación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Digno es el Cordero